imperativo, ¿sí? Estamos en un seminario taller que por su naturaleza tiene que ver con el compartir experiencia, ¿no? Yo tengo una experiencia en investigación, pero ustedes tienen la experiencia jurídica, ¿de acuerdo? De la que yo sí, ahí sí estoy completamente nula. Entonces, que esto resulte depende mucho de la interacción que tengamos en este seminario, ¿de acuerdo? Entonces, el por qué lo denominé así lo vamos a ir verificando en la medida que vamos desarrollando el tema. Aunque acá no tenemos internet, yo luego les voy a colocar allí el sitio web donde ustedes van a encontrar todos los materiales a los cuales yo convoco en esta presentación, ¿de acuerdo? Se me ocurrió trabajar las cosas desde la siguiente manera. Esto es una cosita sencillita, pero es bien importante, ¿no? Allí dice, como el doctorado es el más alto título que otorgan las universidades, teniendo por objetivo adquirir y permanecer construyendo conocimientos profundos y serios, en sentido estricto, es el único que quiere el desarrollo de una tesis, ¿sí? Eso es bien importante. Nosotros le llamamos tesis a todo, y tesis solamente existe cuando hay creación de conocimiento. Lo demás son otros tipos de trabajo. Trabajos de investigación, que los hay de muchas formas y estilos y desde muchos métodos. Pero la tesis solo existe cuando hay creación de conocimiento. Y ese compromiso existe solo a nivel doctoral, ¿sí? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros, incluso en los códigos que manejamos, necesitamos ser precisos, ¿de acuerdo? Ninguno de ustedes debe hablar de tesis cuando un joven está haciendo su trabajo de grado para técnico superior universitario, ni para licenciado, ni para ingeniero, ni para especialista, ni para magíster, ¿de acuerdo? Ninguno de nosotros debe hablar de que tiene un título postdoctoral, porque eso no existe. El postdoctorado es un seminario de investigación, donde se reúnen doctores, por eso se llama postdoctorado, a compartir experiencias investigativas y generar líneas de investigación. El postdoctorado no es un título, ¿de acuerdo? Esas son cuestiones que nosotros debemos manejar, porque se ve mal que se utilicen mal los códigos, ¿verdad? De alguna manera dejamos ver desconocido. Ok. Bien, esto me parecía que era interesante que lo manejáramos. Hay unas nociones previas. Repito, yo lo que les estoy presentando aquí no es un imperativo, es mi experiencia. Mi experiencia que ustedes pueden contrastar la serie ideal, que pudieran contrastarla con otras personas que hayan tenido algo similar. Vamos a revisar entonces esas nociones previas. Primero, ¿qué es epistemología? Rama de la filosofía que estudia la naturaleza, las fuentes del conocimiento científico y todo cuanto tiene que ver con el análisis del conocimiento. Su campo se organiza en torno a la distinción sujeto cognoscente, nosotros, objeto, lo que queremos estudiar, en fin, eso es lo fundamental. La epistemología se organiza en torno al que investiga y a lo que se investiga y a cómo se relacionan esos dos elementos. Ese es un término importante. Su importancia la vamos a ir develando en la medida que vamos revisando la exposición. ¿Qué es un fenómeno? Toda manifestación que se hace presente a la conciencia de un sujeto y aparece como objeto de su percepción. En filosofía de Immanuel Kant, lo que es objeto de la experiencia sensible es fenómeno. Lo que no es objeto de la experiencia sensible, o sea, lo que no podemos captar a través de nuestros sentidos, Kant no lo considera fenómeno. ¿De acuerdo? Sin embargo, hoy en día existen muchas otras posturas. Tiene que aparecer. Esa es la postura de Kant. Hoy en día hay muchas otras visiones. El fenómeno es lo que comúnmente conocemos como el objeto de estudio. ¿De acuerdo? Una discrepancia que existe entre la realidad y el universo. Exacto. Cosmovisión. La cosmovisión es la forma en que el investigador percibe e interpreta el mundo, enmarcado en la dimensión complejizada, espacio, tiempo, interrelaciones. No todos percibimos e interpretamos el mundo de la misma manera. Si eso fuese así, todo sería muy ordenado, todo sería muy aburrido y el progreso sería muy limitado. ¿De acuerdo? Porque en la diversidad es que crece el conocimiento. Persuasión.
es la autopercepción del investigador acerca de su posicionamiento en el mundo. ¿Quién soy yo en el mundo? Y determinante de la perspectiva que el investigador hace del mundo en una determinada dimensión complejizada, espacio, tiempo, interrelaciones, con fines de interpretación. Entonces, está el mundo, cómo yo lo veo y cómo yo me veo dentro de él. Esas son cuestiones fundamentales y son las ideas primeras para que ustedes se posicionen en la determinación de un objeto de investigación. En relación con estos dos elementos, hay algo que es fundamental. El hecho de que un trabajo de investigación, como es una tesis doctoral, llegue a feliz término, no tiene que ver con genialidad, sino con disciplina y algunas buenas decisiones iniciales. ¿Cuáles son las buenas decisiones iniciales? Cuando yo voy a escoger mi objeto de estudio, tengo que fundamentalmente ubicarme en cuáles son mis preocupaciones vitales, ¿sí? Y esas preocupaciones vitales, convertirlas en motivación para mi investigación. Porque ocurre que si yo elijo lo que para mí es un problema vital y lo asumo como una motivación vital, todos los días del mundo y todas las horas, ¿verdad?, mis sentidos van a ser una ventana para buscar soluciones a esa problemática. Si no lo hago así, sino que me pongo a crear un problema ficticio, ni siquiera voy a decir algo de lo que no sé nada. Puedo no saber nada, voy a tomar más tiempo, pero al final puedo llegar a un fruto. Pero si es algo que para mí no tiene sentido, algo que no forma parte de mi cosmovisión, no es de mi percepción, o sea, no es mío, no es de mi mundo, lo que va a ocurrir es que a la tesis me dedico las horas o los minutos o los días, lo que sea, que me siente a trabajarla. Pero eso ya no está incorporado al resto de mi vida. Cuando termino de trabajar, eso queda allí y yo me voy a seguir viviendo, ¿no? Y la idea es, cuando estoy en un trabajo de este nivel de compromiso, es vivir con él y que no sea un peso. Que no sea un peso, sino que en todas mis actividades yo descubra cuestiones que me nutran el trabajo que estoy desarrollando. Eso es muy importante. Uno de los principales motivos del TMT, eso tan odioso que llaman todo menos tesis, que implica abandonar, terminar simplemente la cuestión escolar, ¿verdad?, la escolaridad de los programas y no concluir los trabajos que corresponden al nivel de estudio que estoy realizando, mucho tiene que ver con inventarse cosas que no existen, ¿verdad? Buscar brechas o problemas que verdaderamente no existen. Entonces, cuando no existen, al final no consolido, no logro consolidar nada, no logro dar respuesta porque no le encuentro ubicación a eso que yo estoy, que está dando vueltas en mi cabeza, no le encuentro ubicación en el mundo. Cuando es verdadero, aunque en principio parezca muy abstracto, finalmente le encuentro posición en el mundo. ¿De acuerdo? Eso es importantísimo que tengan presente. La brecha. Coyuntura por combinación de factores y circunstancias, conducente a la aparición de inconsistencias y la pérdida de estabilidad de los sistemas. ¿Qué es la brecha? El problema, ¿verdad? Las cosas existen de una manera, yo las quiero de otra. Llevar las cosas de aquí a acá es salvar la brecha. Cuando lo logro hacer, eso que me permitió salvar la brecha es mi creación doctoral. ¿Sí? El estado del arte es una de las primeras etapas que debe desarrollarse dentro de una investigación, puesto que su elaboración consiste en ir tras las huellas del tema que se pretende investigar, determinando cómo ha sido tratado el tema, cómo se encuentra en el momento de realizar la propuesta de investigación y cuáles son sus tendencias. ¿Sí? Eso es el estado del arte. Imagínense ustedes que hagan un trabajo de año y medio, que gasten un dineral en libros, que inviertan su tiempo y cuando terminen, el jurado les diga, en el año 2003, fulanito de tal presentó esa propuesta. ¿Saben qué significa eso? Que tiene que ser otro doctorado. Eso significa.
Entonces es necesario estar nosotros bastante, digamos, seguros de que verdaderamente estamos haciendo un aporte. Que ese aporte no puede ser una locura, debe ser consistente, coherente, científicamente riguroso, pero que debe ser novedoso. No tiene que ser una gran cosa, ya la luna lo descubrieron, tiene que ser un aporte. Doctora, Diga. estado del arte, hasta donde esa investigación ha llegado y ha nutrido. Exacto. Porque a partir de allí tiene que venir algo. Una innovación, novedoso. una novedad. Sí. Exactamente. Las categorías. Una vez que ya estoy ubicado y decidido acerca de cuál es mi motivación vital, necesito determinar cuáles son los componentes fundamentales que reflejan las propiedades, facetas y relaciones más generales y esenciales del estado de cosas. O sea, de cómo están las cosas en torno a mi objeto de estudio. Las categorías se han formado en el proceso de desarrollo histórico del conocimiento, sobre la base de la práctica social, permitiendo al hombre profundizar cada vez más en el conocimiento del mundo que le rodea. En investigación, las categorías son dimensiones que se estructuran a partir de conjuntos de significados determinados. A esto se conoce como proceso de categorización. Después que yo determino un objeto de investigación, tengo que conocerlo cómo es y cómo funciona. Estructura y funcionalidad. Estructura y dinámicas para poder trabajar con él, ¿cierto? En fin, esas categorías son bien importantes, estas nociones son bien importantes y en la medida que vayamos trabajando, que no es mucho, pero ustedes van a ir posicionándose. Repito, dentro de esta dinámica de investigación, que las hay muchas, ¿sí? Y incluso dentro de la complejidad hay muchas formas de abordar los problemas. Y que va más allá, doctora, porque ya vamos a lo transcomplejo, Sí. en lo sociocrítico. Sí, señor. O sea, superando un poquito más ese estado, Sí. desde la vista de la complejidad. Sí, señor. Bien, seguimos. En definitiva, en síntesis, la epistemología es la ciencia esencial. ¿Por qué? Porque es la ciencia que nos permite crear ciencia y conocimiento. Es la ciencia esencial que tiene el propósito de fundamentar la construcción del conocimiento. La importancia de la epistemología en los programas doctorales radica en el compromiso de los doctores con la construcción de conocimiento, con acrecentar el conocimiento y con el hecho de que lo que se maneja en las aulas trascienda hacia la sociedad. Solo así se habrá cumplido el objetivo doctoral. ¿Sí? Ya basta de historias, como dicen. No podemos seguir acumulando en las bibliotecas documentos que terminan reciclados, ¿sí? Como papel reciclado. O sea, verdaderamente tenemos que hacer cosas mejor que sean sencillas, ¿verdad? Y que tengan capacidad de extrapolación a que sean unas cosas de este tamaño y que no le digan nada a nadie, ¿sí? Que no le digan nada nuevo a nadie. A una persona que le diga algo nuevo y le resuelva, ya valió la pena. Ok. Aquí viene un poco la parte práctica. En ese orden, la epistemología permite construir respuestas para las siguientes interrogantes. Este es un ejercicio que cada uno de ustedes puede ir realizando. Primera interrogante: ¿cuáles problemas tiene el sujeto investigador en su acción de conocer? ¿Sí? La cosmovisión. ¿Cómo veo el mundo? ¿Cómo veo el mundo? En todos los órdenes. En la religión, soy protestante, soy católico, soy musulmán, soy ateo. Todo eso está en mi subjetividad. Y por más que un científico debe distanciarse de los juicios en lo posible, nunca lo logra hacer totalmente. Y muy difícilmente usted va a escribir algo que contradiga sus principios, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que debemos ir revisando, porque eso es importantísimo para poder consolidar, repito, para poder consolidar un producto. Entonces, ¿cómo veo yo el mundo? Porque hacia esa visión de mundo, que es mi ilusión o es mi perspectiva, es hacia donde yo voy a conducir mis aportes, ¿verdad? Entonces, es una guía de cómo es que voy a trabajar.
yo tengo que ver si dentro de esas guías está la posible solución al problema que detecté. Porque si no está, pues estoy divorciando los elementos de la investigación. ¿Cuáles problemas tiene el sujeto investigador en su acción de conocer? ¿Cuáles problemas tiene el sujeto investigador en cuanto a su subjetividad? Eso está vinculado con lo otro. ¿Cómo veo el mundo y cómo me veo yo dentro del mundo? Tercera pregunta. ¿Cuáles son los problemas generales del objeto o fenómeno que el investigador desea conocer? ¿Cuál es el estado? Eso significa determinar cuál es el estado del arte y cuál es la brecha. ¿Sí? Cuarta interrogante. ¿Cuáles características tiene el objeto en cuanto a la posibilidad de ser descrito? Construcción del esquema de categorías. No he empezado a investigar todavía. Estoy construyendo mi objeto de investigación. ¿Sí? Esta es una etapa de construcción del objeto de investigación. Y quinto, ¿cómo resuelven los métodos los problemas generales del objeto de investigación o fenómeno? Después que yo tengo las categorías, ellas me dicen qué método puedo utilizar. Las dos primeras preguntas, las dos primeras interrogantes me conducen a seleccionar, o más bien determinar, el paradigma de la investigación. ¿De acuerdo? El paradigma de investigación. Cualitativo, cuantitativo. ¿Sí? La última pregunta me conduce a determinar el método. ¿Cómo lo voy a hacer? Si estoy dentro del paradigma cualitativo, pero resulta que mis categorías no son categorías, sino que no tengo preguntas de investigación, sino que tengo hipótesis. Entonces debo irme tal vez a una al manejo de teoría crítica, por ejemplo, ¿verdad? Racionalismo crítico. Pero si lo que yo tengo son preguntas de investigación y tengo categorías simbólicas, no números, ¿verdad? Ratifico que estoy en el paradigma cualitativo, pero entonces muy probablemente lo mío es hermenéutica crítica o lo mío es fenomenología, dependiendo de dónde estoy posicionado yo como investigador. Después que yo respondo esas 5 preguntas, que deben ser coherentes totalmente entre sí, la articulación de una me debe llevar a la otra de manera coherente, entonces tengo construido mi objeto de investigación. Y después empieza el desarrollo de la investigación. Porque después que he llegado a este punto es cuando ya tengo objetivo general o propósito de la investigación, tengo objetivos específicos, ¿verdad? Y ya tengo determinada la metodología, entonces es cuando empiezo a desarrollar la investigación. Pero si esto está mal, si esto no está bien canalizado, entonces las cuestiones se dificultan mucho. Otro detalle importantísimo. He dicho que hasta aquí tengo construido el objeto de investigación, pero eso no es inamovible. En la medida que yo voy trabajando, que voy desarrollando, yo siempre debo revisar y asegurarme de que mantengo la consistencia a lo largo de todo el trabajo. ¿De acuerdo? Vamos a profundizar entonces un poco en cada una de las respuestas a esas 5 interrogantes. Para comprender los problemas de la epistemología en cualquier área de estudios, es importante acercarse a los autores fundamentales. En el caso de la epistemología jurídica, aquí por favor intervengan ustedes, yo encontré 2 autores insoslayables. ¿De acuerdo? 2 autores. Uno se llama Hans Kelsen, ¿sí? Y me contaron que este señor, la teoría pura del derecho. Él es evocado como uno de los autores más importantes en cuanto a construcción de teorías en el ámbito jurídico. ¿De acuerdo? Entonces, saber cómo él hizo las cosas es fundamental. Porque ya hay un camino recorrido. Eso está reconocido y validado. De tal manera que nosotros difícilmente, lo cual no es imposible, ¿verdad? Podamos contradecirlo, o por lo menos si lo vamos a contradecir, tenemos que estar seguros de que fundamentamos bien esa contradicción, ¿de acuerdo? Pero encontré que es un autor fundamental, no solamente como creador de teorías jurídicas, sino porque él, como dice ahí, trató el derecho como un fenómeno despojado de todo atributo metajurídico, de alguna manera lo aisló. Hoy tenemos otra visión de las cosas, pero él lo aisló para hacer un estudio
puro, en grado de pureza. Ese autor de primordial interés, este es un autor de primordial interés para el derecho internacional. ¿Por qué? Porque, por lo que entendí, cuando él aisló el derecho para estudiarlo como una ciencia pura, encontró que la fuente última, el origen de todo, lo que está por sobre todo, es el derecho internacional. El derecho internacional, ¿verdad?, como pauta para la constitucionalización de lo que está pautado en el derecho internacional a nivel de las naciones. Si ustedes están estudiando derecho internacional, me parece que ese es un autor al que deberían repasarlo, al derecho, al revés, de arriba hacia abajo, ¿sí? Y quiénes son sus contradictores y quiénes lo han defendido. Eso ustedes tienen que revisar. Y allí van purificando cualquier posibilidad de que sean ustedes los que entren en una contradicción que un jurado les pueda debatir en su defensa. ¿De acuerdo? El otro autor que me parece que es fundamental que ustedes revisen se llama Eberhard. Él se inscribió en la corriente del pensamiento positivista llamada jurisprudencia analítica. ¿Por qué me parece que es fundamental? Porque en nuestro tiempo y a nivel mundial la jurisprudencia marca pauta. ¿De acuerdo? Yo tengo a veces la impresión de que los juristas, los jueces, construyen conocimiento permanentemente por el peso que tiene la jurisprudencia. ¿De acuerdo? Entonces, esos son dos autores fundamentales para ustedes. ¿Con esto qué quiero decir? Un físico, en este momento, pues ya tal vez no recurre a Newton, aunque ahí están cuestiones fundamentales, ¿verdad? Pero hoy en día está el autor, ¿cómo es su nombre? No recuerdo ahorita el nombre, el que trabajó los huecos negros, el que dio la explicación del Big Bang, Stephen Hopkins. Ajá. Él es el físico del momento, ¿verdad? Entonces, una persona que esté en física, interesado en ese ámbito, pues tiene que estudiar. Él es un autor fundamental, ¿de acuerdo? Una persona que esté en el ámbito de la medicina, digamos, ¿verdad? De la medicina sanitaria, la parte sanitaria. Y en este momento se involucra en un estudio sobre el resurgimiento de las enfermedades que en su momento fueron endémicas aquí en Venezuela, tiene que recurrir a Gabaldón, ¿sí o no? Es un autor fundamental, ¿sí? A eso es a lo que me refiero. Me pareció que estas dos personas para ustedes son fundamentales, por la forma como ellos construyeron conocimiento y por la forma como se construye ahorita. Son fundamentales, pero son autores, por supuesto, que ya tienen un tiempo y que tienen que ser contextualizados. Eso es lo que ustedes van a hacer, contextualizar. Pero primero tienen que conocerlo, ¿sí? ¿Qué pasa con autores como estos dos? Entre muchos otros, de los cuales seguramente ustedes tienen muchísima más información que la que yo tengo. En el presente siglo XXI, el derecho se analiza en la acción, desde la aplicación que del derecho hacen los jueces, y no solamente en referencia a la obediencia de los particulares. O sea, el derecho no es nada más ahora cumplir la norma, hay que ver lo que hacen los jueces, la jurisprudencia, ¿sí? Ven cómo es que entonces Hart es importante, ¿sí? Bueno, les comento que yo difiero mucho en ese sentido, ¿no? Si tengo que diferir, porque si bien es cierto la jurisprudencia viene a llenar ese vacío donde no existe la norma, nos conseguimos porque se vuelve inclusive un problema para nosotros los abogados en el momento en que se sentencia en función a una jurisprudencia existiendo la norma. Entonces eso crea un conflicto porque a veces nos conseguimos con que cuando conviene la norma el juez sentencia en función a la norma y cuando conviene la jurisprudencia sentencia en función a la jurisprudencia, pero a veces la jurisprudencia está aislada de la norma y del derecho cuando es la fuente principal, porque la jurisprudencia viene a llenar es el vacío, pero no existiendo el vacío se sigue aplicando la jurisprudencia y queda entonces el derecho del individuo, del sujeto que alude a ese derecho debilitado. Entonces hay una controversia. Por eso. Bueno, yo pienso que cuando esto se explica de esta manera es desde el deber ser, concibiendo la jurisprudencia como algo que está creciendo sobre
el deber ser de las cosas, llenando vacíos y no más bien dando contradicciones. Presumo que es así, ¿no? Pero eso que usted acaba de explicar es un problema del derecho. Es un problema, bueno, lo estamos viviendo. Ahí tiene un temita para que lo empiece a pensar. Ok, ahí tiene un tema que puede comenzar a pensarlo, ¿verdad? Es importante. Ok, entonces decíamos que se analizan teorías que abordan la complejidad. En el siglo XXI, bueno, Pineda dice que ya estamos en el siglo de la solidaridad, ¿no? Yo creo que, bueno, todavía no hemos llegado hasta allá, ¿verdad? Pero sí estamos en los tiempos de derechos de tercera generación. Y entonces, en esa tercera generación de derechos, ya la rigidez ha perdido un poco potencia. Y hay más el respeto por las personas, por la diversidad, ¿verdad? Entonces, incluso en cuestiones tan delicadas y tan rigurosas como es el derecho, ya la complejidad es obligatoria, ¿verdad? Es obligatorio pensar desde la complejidad, ¿de acuerdo? En ese sentido, nosotros logramos que nuestros planteamientos no estén aislados de las realidades del mundo, ¿sí? Yo diría que de la transcomplejidad. Yo diría. Ajá. O sea, porque la transcomplejidad busca el andamiaje de todo, de todas las áreas del conocer. ¿Entiendes? Y siempre como el sujeto-objeto va a ser algo determinante. Nosotros debemos buscarle la profundidad, la parte que no existe en un área, pero que puede estar en otro. Entonces, es como o sea, bueno, déjenme explicar esto. La complejidad es la teoría, la que propone Morel, ¿no? La transcomplejidad es la forma como ese producto se extrapola a la sociedad. Sí. Ahí es cuando la tenemos, ¿verdad? De todas maneras, es más que nada cuestión de códigos. Pero ahorita vamos a revisar las categorías y tal vez usted en las categorías de la complejidad observe esa inquietud que tiene, observe la respuesta. Bueno, decíamos entonces que se analizan teorías que abordan la complejidad, las cuales implican concebir el derecho interactuando con otros sistemas. O sea, no el derecho aislado de Kelsen, sino interactuando con todos los sistemas, tocando la realidad y no aislado en la comodidad del mundo de las normas y del deber ser. O sea, si todo se pudiera resolver con normas, el mundo sería muy fácil, como lo dije al principio, aburrido, pero fácil, ¿sí? En tal sentido, la contemporaneidad exige interpretar el derecho interactuando con elementos políticos, económicos, sociales y culturales, habiéndose aceptado que el derecho fija límites, pero a su vez los límites son determinados por las heteroreferencias. El derecho fija límites, pero de la forma como la sociedad se desarrolla, esos límites tienen que ser cada vez revisados. ¿De acuerdo? Tienen que ser revisados. No puede estudiarse. No puedes quedarte en la rigidez. Por parcela. No, ni en la rigidez de lo anterior. Entonces, lo cual significa, ¿qué significa que los límites son permanentemente revisados y determinados por las heteroreferencias? Eso significa que la política dice lo que es el derecho. La economía dice lo que es el derecho. Las dinámicas sociales dicen lo que es el derecho. Las dinámicas culturales dicen lo que es el derecho. Mientras, en simultaneidad, el derecho va demarcando y reconstruyendo, porque no se puede quedar al margen de los avances de la sociedad. Repensándose permanentemente. Y eso es una interacción permanente. Bien. Entonces, ubicar las respuestas a las interrogantes primera y segunda, ya esto concluyendo cómo es la cuestión de la construcción del objeto de investigación, es asunto de determinar el binomio cosmovisión-persobvisión, definiendo allí el paradigma de investigación. Luego, comprometerse con un objeto o fenómeno de estudio, efectuando su reconstrucción, precisando el estado del arte y determinando la brecha. ¿Sí? Reconstruir el fenómeno o objeto de estudio implica remontarse a las fuentes originales y, recorriendo los caminos de construcción de conocimiento, lograr así el reconocimiento explícito de los intereses y prejuicios que contienen los objetos de estudio. Ahí tengo que determinar qué es prejuicio y qué es juicio. La diferencia es que un juicio es fundamentado, un prejuicio es
algo que casi que lo siento. Subjetivo. Totalmente Y no- subjetivo. y lo subjetivo. Aunque la subjetividad no es despreciable. Pero- Ahí está la pero intuición. es un problema para Pero es de la bases muy, metodología. muy débiles. Sí, la subjetividad es de bases muy débiles. Sí, pero no puede despreciarse. No puede despreciarse porque la subjetividad es una construcción cultural. Pero es un problema metodológico. Es lo que maneja la metodología. Sí. O sea, la metodología nos ayuda a tomar de la subjetividad lo que es valioso pueda para la validar investigación. y validar. Lo que es valioso para la Pero, investigación. Antonio, ¿Perdón? es que un método es una receta. La predigitación, la muy pequeña, la sangre pequeña, los chamanes prácticamente que no son científicos, No son pero no deja de ser un método. Sí, Es un son método. métodos. Un método es una secuencia, es un respetar de los predispuestos y previamente aceptados. Ajá. Entonces la subjetividad como elemento cultural es malo. Incluso el hecho que tú te apasiones por algo, el hecho que tú te inclines por algo de la subjetividad, lo que los antiguos griegos llamaban la templanza, la capacidad de separar las emocionalidades, pero no es mala. Bueno, Sí, no sí. es malo, pero No es mala porque es parte no de la malo, pero motivación. tampoco, Lo que hay que educar es los métodos. Mire, yo le voy a decir un detalle, un detalle. Cuando yo trabajé en mi tesis doctoral, yo tardé en la tesis, o sea, en construir el objeto de estudio tardé un año, ¿sí? Y luego en desarrollarlo tardé otro año. Yo tardé 2 años haciéndolo. Y nunca me parecía que podía terminar, ¿no? Entonces, nunca me parecía que podía terminar, porque mientras más estudiaba, encontraba que había más cosas que debían ser tratadas. En una ocasión me convocaron los que ya eran mis jurados y me dijeron, Antonia, ya llegó el momento que empieces a confiar en tu intuición. Ya llegó el momento que empieces a confiar en tu intuición. Tiene un elemento subjetivo. Ajá. Y para tú desarrollar una tesis tienes que tener la asertividad. Sí, Eso sí. fundamentalmente Porque- Me hicieron un favor enorme cuando me dijeron que podía empezar a confiar en mi intuición. Me hicieron, de verdad, me liberaron. No. Me liberaron mucho. ¿De dónde va a salir Es que La persomisión tiene que ver con la Tiene que subjetividad. ver. porque Esa no es la yo, subjetividad. es lo que yo quiero. La complejidad no la deja ahora de lado, la incorpora. Sí. La complejidad la incorpora. Es muy importante. Es lo que hace las diferencias. Claro, no es una subjetividad loca, no. Es una subjetividad basada en la experiencia. Y la experiencia es conocimiento. Ok, entonces, hablábamos de dar respuesta a las interrogantes primera y segunda. Asunto de determinar el binomio cosmovisión y persuasión. Ese es el binomio de oro, porque no se puede separar, ¿de acuerdo? Tienen que ser consistentes el uno y el otro. Definiendo el paradigma de investigación. Luego, comprometerse con un objeto o fenómeno de estudio, efectuar su reconstrucción, precisando el estado del arte y determinando la brecha. Ya sé cuál es el problema. Ya sé cuál es el problema y desde qué paradigma lo voy a enfocar. Luego, reconstruir el fenómeno u objeto de estudio es remontarse a las fuentes originales, recorriendo los caminos de construcción de conocimiento, lograr así el reconocimiento explícito de los intereses y prejuicios que contienen los objetos de estudio. Eso no se hace de cualquier manera. Hay teóricos que nos dicen cómo hacerlo. Yo recomendaría en el mundo jurídico que revisaran a Jürgen Habermas, ¿sí? La teoría de la acción comunicativa. Ustedes lo deben haber escuchado en sus estudios de pregrado. ¿Por qué? Porque Habermas es de la escuela de Frankfurt y ellos son quienes manejan el lenguaje como elemento constitutivo de la sociedad, ¿sí? De la humanidad. ¿Y qué es la ley? La ley es una construcción social, no es otra cosa. La ley no surge de la mata de mango. Eso es construcción social. Y la sociedad se construye con el idioma, con el lenguaje. Exacto. Entonces es importantísimo que ustedes revisen. Además, Habermas, junto con Max Weber, son los que han hecho el más importante aporte en métodos de reconstrucción aplicable a todas las disciplinas. A todas las disciplinas, no es que es porque es derecho o porque es medicina o porque es educación, no, eso es aplicable a todas las disciplinas. Lo que es reconstruir, reconstruir significa remontarme a las fuentes, revisarlas, ir reconociéndolos, contradecirlas en su momento, encontrar quiénes fueron los que las debatieron con esas ideas y a dónde se llegó, ¿sí? Eso me da a mí la firmeza de saber dónde estoy parada, ¿de acuerdo? Después vamos a ver como un ejercicio de cómo se hacen, por lo menos en el caso mío, cómo lo hice. Ok, luego hablamos de que Habermas orienta la reconstrucción otorgándole al lenguaje función generativa. Ustedes saben lo que son las declaraciones, ¿verdad? Las afirmaciones, las declaraciones en cuanto a
actos de habla, las afirmaciones que hacen, describir, ¿verdad? Tu blusa es fucsia con azul, la tuya es amarillo con verde, la mía es blanca. Es una descripción. Pero cuando los profesores de ustedes les dicen tienes 9, tienes 10, está generando, está declarando algo que a partir de ese momento es realidad, ¿sí? Entonces esa es la importancia generativa del lenguaje, y eso es lo que Habermas maneja con mucha fuerza, y que creo que ustedes seguramente también, pero deben profundizar en ello. Ok, especialmente Habermas, como viene de una corriente, digamos, que revisó mucho el marxismo, y estamos en tiempos de emancipación y de derechos de tercera generación, eso hay que conocerlo. Eso es cuestión filosófica, no político-partidista, ¿de acuerdo? Eso hay que conocerlo. Además, uno no puede contradecir lo que no conoce. Esta fase ha de derivar en un esquema de categorías. Cuando yo reconstruyo, yo sé cómo está conformado mi objeto o fenómeno, cómo es su funcionalidad, cómo son sus dinámicas. Entonces puedo decir que el cuerpo humano tiene cabeza, tronco y extremidades. Eso es categorizar. Eso es categorizar. Eso debe hacerse con el objeto de estudio. En esta etapa del proceso de construcción de esquemas de categorías, la consideración de las ideas de Edgar Morin también es esencial para el abordaje de la complejidad inherente a estos tiempos. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo ha sido definida la complejidad. Una definición de complejidad. La complejidad es la dinámica inmanente, o sea, que no se puede separar de ella, significa inmanente, a la sociedad del conocimiento. Ecosistema configurado por la conjunción de la noósfera y los sistemas de ideas en tiempos de modernidad mundializada, donde la noósfera es concebida como la capa pensante de la Tierra, complementaria a la biosfera, donde radican y operan tres complejos, dos de ellos, el complejo hereditario y el complejo cerebral, capaces de auto-eco-organización, y un tercer complejo que actúa puramente como liberador del conocimiento del hombre, denominado complejo mecánico. Esa es una definición de lo que es complejidad. La complejidad es la dinámica propia de la generación de sistemas de ideas, sentido en el cual es sintetizada en los siguientes cuadros su estructura ontológica con base en los sistemas de ideas de Teilhard de Chardin y Edgar Morin. Teilhard de Chardin es un sacerdote jesuita que, como fue por mucho tiempo vetado por la Iglesia Católica por sus ideas emancipadoras y por la forma de ver el mundo, Benedicto XVI lo rescató, siendo él un filósofo lo rescató, y Teilhard de Chardin es el precursor de la complejidad, antes de los años 50, en plena guerra mundial, ¿de acuerdo? Leerlo a él también es muy nutritivo, aunque sus libros no se consiguen, pero leerlo a él nos permite luego entender a Morin muy fácilmente, porque allí están las fuentes de la complejidad, ¿sí? Si tienen la oportunidad de leerlo, vale la pena. Pero ahora fíjense lo siguiente, o sea, tenemos el mundo del derecho dentro del mundo que es muy complejo, pero yo no puedo quedarme en un desorden de ideas. Todas esas ideas que vienen a mi mente, todo lo que me llega por tantos medios de información en este momento, eso debe ser sintetizado. El hecho de que yo trabaje en el paradigma cualitativo no quiere decir que eso va a ser un desorden, no. Lo cualitativo tiene su orden. Lo positivo tiene su orden. Ese orden se logra en lo cualitativo manejando teorías de sistemas. La teoría de sistemas no es cosa de ingenieros de sistemas nada más. La teoría de sistemas es cosa de todos los que queremos trabajar el conocimiento, de todos los que queremos resolver problemas, de todos los que estamos en el mundo para hacer un aporte, aunque sea pequeño. Hay dos autores fundamentales. La teoría científica de la sociedad con visión sistémica de Niklas Luhmann. A lo mejor ese es el más conveniente para que ustedes lo lean. O la teoría general de sistemas de Bertalanffy, que fue la que yo utilicé en parte, que también posibilita realizar clausuras operacionales que permiten interpretar el fenómeno a lo interno y en su relación con el mundo exterior. Es decir, crea esquemas de categorías. Crea esquemas de categorías. Es muy importante que lean eso. Voy a pasarme una página para mostrarles un poco a qué nos estamos refiriendo en la práctica. De todas maneras, esto ustedes lo pueden copiar de la red, ¿no? No se preocupen mucho por eso.
Fíjense lo siguiente, vamos a saltarnos aquí. Ajá, fíjense aquí. Hemos hablado de complejidad. Y aunque hayamos leído de ello, eso siempre es complejo. Complejo no es difícil. Ojo, no quiere decir lo mismo. Ok. Esta estructura ontológica, como yo no entendía qué era la complejidad y tenía que entenderla. Este fue uno de mis aportes en mi tesis doctoral. No fue el objetivo de la tesis, pero quedó derivado allí. La estructura ontológica de la complejidad. El ecosistema. O sea, ¿qué es la complejidad? Fíjense ustedes, aquí está la definición. Conjunción de la noósfera y los sistemas de ideas, regidas por dinámicas de complejidad, ¿no? Las categorías de la complejidad son los organismos, el medio y las dinámicas. Organismos, medio y dinámicas. Las dinámicas son de dos tipos. Planetarización, porque debe incluir todo, y unimización, porque ese todo debe estar incluido de manera ordenada. ¿Sí? Y asumiendo que el todo está en las partes y las partes están en el todo. Ok, esas son las dinámicas. El medio tiene una definición, que es el medio, la noósfera, capa pensante de la Tierra, ya se los leí hace un rato, donde las cosas del espíritu adquieren autonomía y realidad objetiva, complementaria a la biosfera, pero alimentada y soportada por ella. Está constituida por tres complejos: el complejo hereditario, memoria colectiva de la humanidad, el conocimiento, el estado del arte, que acumula y organiza las tradiciones, fíjense, tradiciones, gestos, lenguaje, instituciones, corpus de derecho, corpus de religión, de filosofía y de ciencia. Todo eso es el complejo hereditario. Eso es lo que está en el mundo, el conocimiento que está en el mundo. Fíjense que en el conocimiento que está en el mundo, Morán incluye las tradiciones. ¿Ven? ¿Por qué? Porque las tradiciones son normas. A la larga son normas. El complejo cerebral, aparato pensante social, con millones de individuos reflexionando solidariamente desde centros autónomos de reflexión, lo que estamos haciendo aquí. ¿Sí? Somos parte de ese complejo cerebral. El complejo mecánico es la dimensión tecnológica. Nosotros aquí pensamos, hablamos, trabajamos, organizamos y al final generamos objetos mecánicos, dispositivos, cosas tangibles. ¿Sí? Ok. Los organismos son los sistemas de ideas, y los sistemas de ideas tienen una constitución, son de diversos tipos y tienen tendencias. ¿Qué significa sistemas de ideas? Unidades informacionales generadas por la asociación de conceptos que tienen valor de verdad en un determinado campo de competencia y que se vinculan lógicamente entre sí en virtud de axiomas, postulados y principios de organización subyacentes. Sistemas de ideas es lo que ustedes van a generar aquí. Cada uno de ustedes va a generar, como tesis doctoral, un sistema de ideas. Por eso que ver. Sí, esos sistemas de ideas tienen una constitución, el núcleo, conjunto de ideas rectoras, axiomas legitimadores y reglas fundamentales de organización. Son los autores esenciales de los que hemos estado hablando desde el principio. Los subsistemas dependientes, vertientes resultantes de la auto-eco-organización de sistemas de ideas inicialmente independientes que confluyeron y constituyeron un sistema de ideas polinuclear. Todos los sistemas de ideas que se asocian en torno al rector, al núcleo. ¿De acuerdo? Los tipos de sistemas de ideas. Hay teorías y hay doctrinas. ¿Sí? Nosotros aquí vamos a trabajar con teoría. Admiten que sus axiomas, postulados y paradigmas generadores son indemostrables. Indemostrables, o sea, ya, eso se dijo que era así, la comunidad de pares lo aceptó y eso de ahí en adelante es verdad. ¿Y modificable? No. Pero el que lo modifique tiene que hacerlo con rigurosidad científica y demostrarlo. ¿Sí? De eso es de lo que se trata. Metabolizan sus intercambios con el mundo mediante el acuerdo racional, lógico, empírico. Admiten la crítica e incluso la sustitución de sus subsistemas, pero siempre en el marco de las reglas que sustentan la propia comunidad científica o filosófica. La articulación de sus subsistemas tiene capacidad de adaptación y modificación.
resisten tanto el dogmatismo como la racionalización. Cuando tenemos eso, es una teoría. Tenemos una teoría. Y las doctrinas tienen sus axiomas, postulados y paradigmas generadores como principios evidentes, verídicos e inalterables. Están totalmente cerradas al intercambio con el mundo, a menos que en el intercambio logren confirmarse. Son intrínsecamente irrefutables. Se arrogan todos los derechos y verdades adosando calidad de enemigo a lo que le resulta extraño. Esas son las doctrinas. Cuando una teoría se convierte en doctrina, pierde su peso científico. Fue lo que pasó con las teorías económicas de Marx. Tenía una teoría económica muy bella, muy bien fundamentada, se ideologizó. Al convertirse en ideología, pasa al término de doctrina y ya no es aceptada por todo el mundo, sino por quienes comparten la ideología. ¿Sí? Eso fue un gran daño que se hizo al conocimiento, porque ahí hay mucho valor, pero ya se hizo. Tendencias. Autocéntricos se conciben a sí mismos como el centro de su universo, monopolistas con perspectivas de ocupación de todo el terreno de la verdad, y ortodoxas se conducen en función de sus principios y reglas con tendencia a la ortodoxia en el caso de las doctrinas. Ok, entonces fíjense, nosotros decimos complejidad, ahí está la categorización. Complejidad, a uno le parece algo así como muy abstracto, pero cuando ya tú lo ves así, no, ya yo sé lo que es complejidad, ¿sí o no? Entonces eso es lo que tenemos que hacer, ir sintetizando. Cosas como esas ustedes tienen que ir haciéndolas en su trabajo, tanto con su método como con el propio objeto de estudio. ¿Por qué? Porque en el ámbito doctoral ustedes tienen el poder de crear su propia metódica. De hecho, hay tesis de grado que lo que son es una metódica, un aporte en cuanto a métodos de investigación. Y ustedes pueden hacerlo. Y nadie les va a exigir, no, tú tuviste que utilizar tal método. No, este es mi método. Y a menos que usted lo pueda contradecir, ¿verdad? Está bien. ¿Sí? De eso se trata. Entonces, hacer este tipo de construcciones para el método que ustedes escojan es muy importante. Y va a ser un aporte importante para personas que luego vengan a hacer trabajos en el mismo ámbito del conocimiento, los cuales pueden asimilar ese trabajo, o al menos parcialmente, ese trabajo que ustedes ya han realizado. Ok, vamos a ver qué se nos quedó por acá atrás. Ajá, ya hablamos de todo eso. Fíjense que tenemos aquí. Estructura ontológica de la complejidad, venimos a la dinámica, autoorganización de los sistemas de ideas. Allá describimos lo que era la complejidad, y aquí, cómo se organizan los sistemas de ideas. Eso ustedes lo podrán leer. Aquí hay una cuestión que es muy importante, es la recursividad. Cuando lean esto, pónganle mucha atención a lo que es la recursividad. ¿Por qué? Porque la recursividad es lo que nos permite ir permanentemente revisando, pero de manera casi que inmediata. Revisando y reconstruyendo, ¿de acuerdo? Y eso es lo que le va a dar, lo que va a nutrir y le va a dar bastante valor al producto que ustedes tengan. En esto no me voy a detener, pero son dinámicas que ustedes las pueden revisar y que pueden ser bien importantes. Acá está la transdisciplinaridad, pero como parte de la complejidad, ¿ok? Y la inmunicidad es a la que ustedes deben llegar. Se parece a inmune, ¿verdad? ¿Qué significa? Dinámica de resistencia que presenta un sistema de ideas a las críticas y refutaciones externas, con base en la capitalización de pruebas de su pertinencia y su coherencia lógica. Cuando su sistema de ideas tenga inmunicidad, ustedes lo verifiquen desde su punto de vista, eso está terminado, está listo para entregar. Okay. Finalmente, el método. Que viene siendo la teoría, ¿verdad, doctor? Sí, inmunicidad sobre la teoría. Porque una cosa es lo que tú construyes y otra es cómo la gente la puede interpretar. Si en esas interpretaciones de los pares, porque no es tampoco cualquiera, ¿no? De los pares, no se encuentran inconsistencias, se verificó la inmunicidad, ¿verdad? La rigurosidad científica, y eso está bien, eso está aprobado. Okay. Y finalmente, este fue el método que yo utilicé. Eso se llamó investigación alternativa basada en la complejidad. ¿Sí? Ese fue el método que yo utilicé. Paradigma cualitativo, desde la hermenéutica crítica, y el método, con enfoque de hermenéutica crítica, y el método fue investigación alternativa basada en la complejidad. ¿Por qué? Bueno, la persona que seleccioné como tutor había desarrollado eso como tesis doctoral.
¿de acuerdo? Esa metódica la había desarrollado y yo la vi como muy sencilla de manejar. Muy sencilla de manejar, después que había superado todo el problema con Morán y con Habermas, que era un problema para mí, solo leerlos era un problema. Yo soy ingeniero de base, ¿no? Entonces me resultaba un poco complejo eso, pero después que ya superé la forma como el profesor planteaba el desarrollo de una tesis me parecía muy sencilla. Fíjense como ellos, esto también es categorías, estos son categorías. El libro de él es de este tamaño y yo lo reduje a esa tabla. Y cada vez que tenía alguna duda en mi método, iba para la tabla y veía lo que era y ya me reconducía. Fíjense ustedes, ¿qué es el objeto de investigación en el esquema alternativo? El objeto de investigación plantea el escenario donde se define la situación de estudio, sintetizando la importancia y relevancia del estudio, los objetivos, los abordajes teóricos y metodológicos, describiendo la estructura del trabajo e identificando temas o líneas de investigación que genera la nueva tesis. Es otra cosa muy importante. Ninguna tesis puede, ninguna de las palabras que podamos generar acá como sistemas de ideas, ningún sistema de ideas es concluyente. Eso siempre debe, es más, tiene muy poco valor si no es capaz de generar nuevas investigaciones. Eso es muy importante. Y toda tesis debe concluir en qué puedo hacer yo con esto, ¿sí? Porque entonces eso garantiza que eso puede ser extrapolado a la sociedad. Si no, es una utopía, tal vez. Ok, entonces, ¿en qué consiste el objeto de investigación? En formular el problema. Después que ya sé cuál es el problema, debo formular una pregunta alternativa, y ahí se dice cómo se genera. Debo definir la persuasión, la cosmovisión, la perspectiva inicial. ¿Cómo? ¿Desde qué cosmovisión? La perspectiva inicial, o sea, ¿a dónde creo que voy a llegar? Y fíjense, aparece la palabrita otra vez, intuición, acerca de la nueva verdad consensuada. Eso es mentira, que cuando usted empieza un trabajo no sabe para dónde va, está perdido. Tiene que saber hacia dónde va, debe tener una visión, todo debe tener una visión. Que a la final no llegué ahí, llegué 15 grados más acá, o 45 más acá, pero tuve forma de conducirme, ¿sí? Entonces eso debe existir, la perspectiva inicial. La definición del objeto de investigación, que implica trazar los objetivos derivados de la pregunta alternativa. Ojo, cada objetivo de investigación, cada objetivo específico, normalmente debería definir un capítulo del trabajo. Por eso, no se pongan a redactar 5 objetivos, ni 6 ni 7. Porque cada uno debería conducir a un capítulo. Objetivo general direcciona la generación de una nueva verdad consensuada, y los objetivos específicos redactados en secuencia lógica y metodológica vinculados al desarrollo de los capítulos. La delimitación del problema, las fronteras, hasta dónde voy a llegar y dónde voy a impactar, dónde espero impactar. Y la justificación de la investigación son las razones que conducen al investigador a seleccionar un tema específico. ¿Cuánto va a ser mi impacto? ¿Cuánto es la relevancia? Que tenga pertinencia. Exacto, la pertinencia tiene que quedar muy clara. Ok. Luego que hemos construido el objeto de investigación, vamos al contexto teórico. Determinación del estado del arte. ¿Qué se sabe acerca de él? Eso tiene 2 fases. Una fase heurística, búsqueda y recopilación de las variables, fuentes de información, bibliografías, artículos, investigaciones aplicadas, documentos oficiales, etc. Fase hermenéutica, análisis, interpretación y clasificación de las fuentes. Constitución de la base de conocimiento o matriz de conceptos particulares de la investigación. De alguna manera, esto de conceptos particulares de la investigación tiene incluso que ver con la metódica, o sea, qué conceptos necesito desde el punto de vista metodológico, qué conceptos necesito desde el punto de vista del conocimiento propiamente dicho. La perspectiva, la configuración del discurso de ejes de legitimación partiendo de las expectativas para un determinado contexto. Yo estoy acá y quiero ir allá, pero ¿cómo me voy? ¿En una patineta? ¿Caminando? ¿Gateando? ¿En cuánto tiempo quiero llegar? Todo eso, esa es la perspectiva. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista, por decir cualquier cosa, digamos, del socialismo, desde el punto de vista del capitalismo, desde el punto de vista de la tercera vía, ¿cómo me voy? Esa es la perspectiva inicial.
La prospectiva, configuración del discurso que encarna la nueva verdad consensuada. ¿A dónde llegué? Ese es mi trabajo final. Es a dónde llegué. Ok, entonces como ustedes ven, esto que yo llamo estructura ontológica, o sea, de cómo es esencialmente la investigación alternativa basada en la complejidad, que les dije que era un libro gordísimo, yo lo resumí en ese cuadro que lo tenía permanentemente al lado de todo lo que estaba haciendo. Y eso me impedía desviarme. Me impedía desviarme. Ok. Concluyendo, se tiene que la epistemología posibilita hacer construcciones teóricas respecto de problemas prácticos, reales, ¿sí? Reales. Y a partir de nuevos problemas prácticos, volver a revisar las construcciones teóricas, creando el bucle recursivo donde las teorías siempre deberán ser consideradas inacabadas, en tanto que están al servicio de un mundo donde paradójicamente lo único cierto y permanente es la incertidumbre y el cambio. Eso es lo único que nunca nos va a faltar. Lo demás permanentemente se está moviendo. Tocando la particularidad de los participantes del programa de estudios avanzados en Derecho y Relaciones Internacionales, ubicar la respuesta a la tercera interrogante del presente escrito, que era ¿cuáles son los problemas generales del objeto que el investigador desea conocer? ¿Cuáles son las áreas en las cuales probablemente ustedes pueden encontrar dónde efectuar su apoyo? ¿Cuáles son las áreas? Ya ustedes deben haberlas pensado. ¿Yo qué hice? Yo en internet me paseé por programas que tienen objetivos similares a este y observé qué está haciendo la gente en esos programas en cuanto a tesis doctorales. Están trabajando en derecho comparado, derecho transnacional y relaciones internacionales. Están trabajando en la soberanía del Estado-Nación en el actual contexto internacional. A mí eso me parece súper importante. Están trabajando en constitucionalización del derecho internacional. Están trabajando en derecho de tercera generación y aplicabilidad en la arquitectura económica internacional. Están trabajando en control del comercio electrónico en Internet, en diplomacia comercial, en dimensiones del proceso de integración regional del Mercosur, en dimensiones del sistema unitario de compensación regional Sucre, en relaciones subnacionales, que se llama paradiplomacia, que no tiene nada que ver con paramilitarismo ni paracos ni nada de eso, sino la diplomacia que se presenta entre instituciones privadas, entre instituciones universitarias, por ejemplo. ¿Sí? Política exterior de la República Bolivariana de Venezuela, geoestrategia y seguridad, complejización de la agenda de seguridad internacional, los derechos humanos en los conflictos internacionales, misiones de paz, derecho diplomático y consular, nacionalidad, ciudadanía, extranjería, inmigración e integración social, protocolo internacional y diplomático, religión y civilizaciones, apuntes históricos, extrapolación a la contemporaneidad internacional, discusión epistémica acerca de globalización o mundialización, desafíos del latinoamericanismo en el siglo XXI, actores y orden en las relaciones internacionales, el papel de la República Bolivariana de Venezuela en el redimensionamiento del orden regional latinoamericano, fundamentos ético-políticos de la gobernanza global, relación entre derechos de propiedad intelectual e ideología, impactos nacionales, regionales y globales. Aquí no incluí, por ejemplo, internacionalización de la educación, es un tema que ustedes deberían manejar, ¿verdad? Son 23 puntos que encontré en las principales universidades que están manejando programas similares a este que estamos desarrollando acá. Pero por supuesto, ustedes tienen sus motivaciones intrínsecas, algunas podrán proyectarse allí, otras no, pero la idea es que las dejen fluir, ¿verdad? Las dejen fluir y empiecen ya con su libreta de primeras ideas de investigación, ¿verdad? Empezar a tomar nota. Yo quería presentarles, o sea, quería llevarlo a un sitio web donde yo tengo colocado esto y otros documentos. Pero aquí no tenemos red, allá sí tenemos. De repente, aunque sea apretadito, lo mostramos. Pero de todas maneras, en mi pendrive está. Déjenme mostrarles eso, por si están interesados. A ver, ¿dónde estamos? La página, por lo menos. Sí, sí, ya se las explico. Déjenme ver, me disculpen que les dé la espalda para ubicarme aquí. ¿Qué es lo que les voy a mostrar? ¿Qué es lo que les voy a mostrar?
tener que ir, como les digo, aunque sea apretaditos al otro salón, porque no tengo aquí la página que les quiero mostrar, donde ustedes pueden encontrar cosas que les interesen, ¿sí? Para que repasen lo poco que vimos acá, y están algunos de los libros que mencioné, que cité, ¿verdad? Y está para la lectura gratuita, además que son libros que ya no están en el mercado. Fíjense ustedes, cuando les hablé de Habermas, por aquí los traje. A lo mejor ustedes conocen esto, ¿no? Estos son los 2 tomos de la teoría de la acción comunicativa. Teoría de la acción comunicativa 1, donde hablamos de la racionalidad de la acción y la racionalización social, y la teoría de la acción comunicativa 2, que es la crítica a la ración funcionalista. Yo no consigo un abogado que no se lea esto. No lo consigo. Léanselo. Léanselo. Teoría de la acción comunicativa. En educación. Ni en educación. No, es un sociólogo, o sea, todo el que esté en la parte humanística y que quiera comprender al mundo, Eso nos ayuda a ese impulso. todo el que quiera comprender al mundo, esto que está acá, este es Niklas Luhmann, esta es la teoría científica de la sociedad. Esto sí se consigue en la librería universitaria. Esto sí se consigue. Este es lo que les permite a ustedes organizar ideas. Es muy importante para organizar ideas. No traje a Morán. Morán tiene una serie de 6 libros para construir teorías, ¿sí? Los libros de él tienen unos nombres muy singulares. Uno se llama Los 7 la cabeza bien puesta, de reflexión. Es excelente. Bueno, él tiene uno que se llama La naturaleza de la naturaleza. Ese libro es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces uno, cuando va a reflexionar y a pensar, se pone a buscarle las 5 patas al gato, ¿sí? Y la verdad es que uno debe dejarse llevar, dejarse fluir por lo que es natural y tratar de encontrar primero las explicaciones naturales y luego las enrevesadas. Pero entonces nosotros actuamos al revés. Primero nos vamos por lo difícil y lo simple lo desconocemos. No lo valoramos. Por ejemplo, Antonio, lo que tú acabas de nombrar, la heurística. La heurística es un proceso natural. Es un proceso natural del ser humano. ¿Qué es? Ajá. Sí, eso es muy importante. Entonces, uno aprende cómo manejar eso con ese libro de Morán, que se llama La naturaleza de la naturaleza. Hay otro que se llama Las ideas, es el penúltimo, que es donde él ya concreta los 5 libros anteriores y se va al concepto de lo que es el sistema de ideas, ¿sí? Ese es muy importante, porque ahí él empieza a poner orden en la complejidad, orden en el caos, nos empieza a enseñar el orden, ¿verdad? Una página web. Morán tiene una página web muy importante. Ajá. Incluso información profesional. El último es la ética, ese no lo leí. Y de nosotros no me recuerdo el nombre. Los 7 saberes es una declaración de cómo debe ser la educación. Pero la serie de construcción del conocimiento de Morán, bueno, yo no sé cómo hacerlo. ¿Será que vamos un momentico ahí al lado? De alguna manera chequeamos eso. Ajá. Les digo esto último, fíjense. Cuando nosotros terminemos las producciones doctorales,